El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo atrapado, como hemos dicho, en las tripas del bosque rural. Imagínense ustedes con una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que hasta los que viven en las ciudades cargadas de servicios médicos profesionales de primer nivel para atender esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, tienen dificultades. Imagínense una persona allá en lo profundo de la ruralidad, lo difícil que es. Solo instituciones como estas, regentadas por personas de cristianísima formación, gente de servicio comunitario, sin ánimo de lucro. Entonces, hay que apoyar instituciones como estas. El Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. También abre las puertas, tiene las manos abiertas y las puertas abiertas para recibir a jóvenes en alto riesgo. Y aquella gente con ancho ánimo, los salesianos, entonces le brindan ese servicio a jóvenes que si no tienen una buena orientación, terminan desorientados y terminan dañando la sociedad. Oigan qué trabajo tan integral el que tiene esa institución. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, señores, ayer, tristísima tarde, fue sepultada doña Sogela. Su velatorio en la Blandino y luego su enterramiento en el Cristo Redentor ya a las 4:30 de la tarde. Y fue una tristísima tarde. Muchas muestras de solidaridad con la familia, también con el doctor Marino Vinicio Castillo, su esposo, el esposo de doña Sogela. Y la presencia masiva de muchísima gente
de todos los estratos sociales pasaron por esa funeraria. A expresar sus condolencias a ese infatigable, como yo le he llamado siempre, luchador por las causas nacionales, que es el doctor Castillo, que ha sido un hombre entregado y quien nos colma, nos brinda su testimonio, como siempre, de inmensa calidad humana que tiene Marino Vinicio Castillo. Y de ahí esa solidaridad de tanta gente, repito, de todos los niveles sociales. Fueron a acompañar a la familia. Y doña Sogela, señores, una dama verdaderamente ejemplar, atentísima en su casa, siempre fue una servidora de la buena amistad, y se distinguía por esos brindis, señores, también. No solamente de buena sonrisa, de buena acogida en su casa, sino ¿cómo diríamos? Aquellos platos servidos con aquella exquisitez, con aquel gusto que hacía doña Sogela, estos quipes, señores. Esos quipes de doña Sogela fueron famosos entre los visitantes a la casa del doctor Castillo y de ella. Realmente yo quiero reiterarle mis condolencias a Vinicito, a Pelegrín, a Sogelita, a Juárez, al doctor Marino Vinicio Castillo y a todos los muchachos, los nietos y bisnietos. Una familia ejemplar como es la familia Castillo Semán, unida, muy unida. Y esa unidad también ahí contribuyó, como decían los muchachos, ese símbolo, diríamos ese símbolo progenitor y ese centro familiar que fue doña Sogela, como destacaban tanto el doctor Castillo como Pelegrín, cuando ya despedían el duelo allá en el cementerio. Pero ese hogar hoy está enlutado, porque se ha ido doña Sogela, repito, ese centro familiar que fue doña Sogela. Y eso fue lo que yo interpreté por esas expresiones de Pelegrín, tanto también como del doctor Marino Vinicio Castillo. Realmente sentidísimas palabras del doctor Marino Vinicio Castillo. Y mucha gente que fue al cementerio también, y con un silencio respetuoso, porque la gente estaba atenta a todas esas expresiones del doctor Marino Vinicio Castillo, tan francas, tan sentidas. Realmente quiero reiterarle en nombre de mi familia y en el mío propio y este programa, reiterarle nuestras condolencias a la familia Castillo y Semán. Y que la misericordia de Dios, esa misericordia grande de Dios, inconmensurable de Dios, siempre le proteja a doña Sogela, que en paz descanse, porque además una formación cristianísima, cargada de fe. Y ella, fíjense cómo yo me enteré por el cura que hizo la misa de cuerpo presente en la funeraria. Ella era de las principales sostenedoras de ese hogar escuela, Santo Domingo Sabio, también siempre apoyó esas causas.
pero con su silencio también, con su forma muy discreta de hacer esas cosas. Entonces, eso también como que uno acogía más todo aquello que se dijo de doña Sogela. Una dama respetable, muy querida en toda su comunidad, fiel seguidora de las hijas de María, también señalaba el doctor Castillo ayer, y realmente una dama venerada por sus familiares y por todo lo que le trataron. Que en paz descanse doña Sogela. Bueno, la economía parece que se puede mejorar las cosas aún como anda el mundo mal, porque a veces se perjudican unos y se benefician otros por los problemas que se están generando en el mundo. Con el asunto de la pandemia, todos los países, diríamos, del área occidental, nosotros, principalmente nosotros, porque Europa y América fueron las dos zonas del mundo que más han sufrido por el asunto del virus. Oriente no ha tenido esas cantidades de muertos que hubo en Europa y que hubo incluyendo a Rusia, porque Rusia ha muerto muchísima gente también del COVID. Pero América Latina, América del Norte y Europa han sido, como dicen, lo que más duro hemos pagado ese problema del virus, del coronavirus. Pero Oriente, como que esa gente, por ejemplo, Corea del Sur no tuvo aquellas, aunque fue, creo, uno de los países que tuvo más afectaciones, pero Taiwán se manejó bien, el mismo Japón y todas esas zonas ahí, Indonesia, que son zonas muy pobladas, Malasia, Camboya, esa zona ahí, el sureste asiático, eso, Vietnam, eso está súper cargado de gente, o sea, que la gran mayoría de muertes fue para acá. Pero India también, India pagó duro. Las muertes en India fueron muy altas también, un país tan grande como ese, pero África no tuvo esas muertes así, como tan pronunciadas como tuvimos nosotros. Pero China, esos países asiáticos, como ellos hicieron o mejor dicho, ejecutaron unas prácticas autoritarias, y que de hecho son la mayoría de todos esos regímenes, son autoritarios con esas excepciones que hemos señalado de Taiwán, Corea del Sur, Japón, pero Vietnam y toda esa zona de Laos y Camboya y qué sé yo, y Tailandia, ahí siempre ha habido como mucha dureza, Indonesia, ahí hay siempre dureza, muy autoritaria, y manejan esas poblaciones, Filipinas. Pero este asunto de China, por ejemplo, ahora, al estar China confinando millones de gente en poblaciones, por ejemplo, como Shanghái, eso lo han dividido en dos bloques, uno de 26 millones de personas, que estarán hasta el día 5, creo, o el día 5, sí, o el día 3, no sé, de abril. Y luego otra banda más de 25 o 30 millones más que también serán confinados. Entonces, ese confinamiento ahora, eso está creando en China una situación sumamente grave para la producción y además que puede proyectarse que la producción se afecte más. Y era lo que nosotros decíamos el día pasado, que esas cosas han ido favoreciendo para que muchas empresas se estén instalando en zona franca en el país. Y eso es importante, nos favorece a nosotros. O sea, la desgracia de China, como no vacunó, sino que hacía esos confinamientos masivos por vía del autoritarismo mismo de sus regímenes. Entonces, ahora están expuestos a que China, eso se riegue como pólvora, como dicen, en esa población enorme. Imagínense ustedes una población tan grande y tan ciudades que son tan
inmensamente habitadas. Entonces, eso tumba la producción mundial, podría afectar la producción en China y mucha gente podría desplazarse para acá. Eso es una. Pero hay otra más importante todavía, que ya comenzamos a ver hoy, se comenzaron a ver los resultados de ese problema de China que se llama el consumo de petróleo. China es un país, señores, que esa situación que tiene de confinamiento y de retraso en la producción, caída de la producción, eso genera un consumo menor de 800,000 barriles diarios. Es el país que mayor consumo de petróleo tiene el globo terráqueo, es China. Entonces, solamente pensar que China pueda dejar de consumir 800,000 barriles diarios, eso le bajó un 8%, qué sé yo, al precio del petróleo. Y hoy, el petróleo el viernes estuvo, yo tengo unos datos por ahí, vamos a ver. El viernes el petróleo, el Brent, estuvo a $120 y hoy bajó a 111,98, es decir, bajó $8.67. Eso es muchísimo dinero para el petróleo. Pero el de Texas, que es el que a la referencia con el que nosotros nos manejamos, este país, de 113,90 que estaba el viernes, está hoy en 105,62. Es decir, perdió $8,28. Y esa es una caída muy significativa. Pero además, con este asunto del confinamiento y la caída del consumo de China, ese petróleo puede bajar. Y quién sabe, no va a bajar a los niveles que estuvo cuando la pandemia nos dio, como dicen, en forma contundente, cuando martillaba todas estas sociedades, porque prácticamente estaba cerrado el mundo. Pero esto puede afectar a China, desde luego, es un país muy grande y que tiene una producción inmensa también de bienes. Y esas cosas, si el petróleo baja, por ejemplo, a $60, eso sería un alivio para estas economías tan dependientes, tan petrodependientes como somos nosotros. Entonces yo creo que esos son dos factores que nos van a ayudar, que baje el petróleo más de lo que ha bajado y puede bajar más. Pero además, esa cosa, ya viéndolo políticamente, que yo lo voy a ver ahora, voy a tratar de hablar un poco de la situación de la guerra de Ucrania y de Rusia. Pero eso va a afectar a Rusia, porque al bajar el consumo de petróleo, ese precio arruina prácticamente a Rusia, que confía que ese petróleo se lo compre China e India. Pero resulta que si China va a dejar de consumir 800,000 barriles diarios de petróleo durante un tiempo que pueda estar afectado por este asunto del virus, que repito, puede propagarse porque es una población no vacunada, una población que prácticamente superó el virus sobre la base del confinamiento obligatorio y masivo, lo que están haciendo ahora. Entonces, si China se contrae, Rusia, esa economía de Rusia va a sufrir más. Yo no sé cómo es que Putin se va a hacer, pero ahora dicen los europeos que no quieren, que no van a pagar en rublos, que ellos no van a pagar en eso, que esa moneda está en el suelo, que ellos no van a pagar en rublos y que si Putin tendrá que cerrar la llave. Entonces, ¿a quién Putin le va a vender su petróleo y su gas? Es decir, Putin está obligado casi a fiarle esos combustibles a Europa. Fíjense cómo es la geopolítica, la economía. La situación que China está viviendo hoy de confinamiento obligado, masivo, y de reducción en el consumo de petróleo, afecta a Rusia, repito, porque Rusia estaba pensando, bueno, China me compra, lo que no me van a comprar Estados Unidos, perdón, ni me lo va a comprar Europa, se lo vendo a China, pero China ahora está resentida
Entonces, Rusia va a tener un atragantamiento de petróleo, de energía, de combustibles. Y con esta situación, seguro que va a pedir cacao Rusia, en el sentido de tener que decirle a Europa que le pague con dólares o que le pague con euros, que es la moneda de esos países y son monedas internacionales. Entonces, esa exigencia de que le paguen en rublo, como una forma de fortalecer su moneda, pero es que esta situación lo va a debilitar más. Y entonces la asistencia incluso de China también se limita más. India comprará petróleo por otro lado. O le compra a la misma Rusia, le comprará más barato, porque ese petróleo tendrá que ir a la baja. No es fácil y eso se le puede complicar la vida a los rusos, nos puede favorecer a nosotros, favorece a la gente de Europa porque los precios pueden bajar más. Hay que ver lo que va a pasar con el COVID en China, este rebrote y ese confinamiento tan masivo poblacional que hace ese país sobre la base de ese régimen autoritario. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, pero la ADP, esta Asociación Dominicana de Profesores, decía yo el jueves o el viernes, refiriéndome a los gobiernos temblorosos, es que los últimos 25 años, 26 años, 25, 26 años, el país ha estado gobernado por gobiernos y presidentes temblorosos. Porque esta gente han tomado demasiado fuerza como sindicatos, que nos quejábamos nosotros y decíamos, señores, aquí hubo sindicatos que eran verdaderas, eran fortalezas, aquello eran atalayas. ¿Y quién le entraba a un Nachosín, por ejemplo? ¿Quién le entraba, como se dice vulgarmente, a Poasi? ¿Quién? A Fousa Cecitrado, ese sindicato de Codetel, el sindicato de Central Romana, esa cosa eso eran verdaderas fortalezas. Ahí eso es impenetrable. Y yo recuerdo, el gobierno de Balaguer tuvo que primero luchar en tiempos de lucha política intensa, de Guerra Fría y todo eso, y se sabía que los derechos humanos estaban un poco protegidos, había cierta licencia para los gobiernos de fuerza, es verdad, y entonces se actuó contra aquellos sindicatos, se actuaba en ese periodo, se actuó, vamos a decir, con esas libertades que se daban los regímenes
en ese tiempo, uno lo sabe, eso es la lucha política contra las izquierdas, porque las izquierdas fue la que penetraron esos sindicatos. Todo el mundo sabe que Central Romana, ese sindicato lo penetró la izquierda, igual que el de Codetel. Y todos. Ahora, en el periodo de los 10 años de Balaguer, las cosas no eran como en los 12 años. La gente lo sabe eso, que cambiaron las cosas. Entonces quedó un sindicato que fue el de Citracode, y entonces ese sindicato, bueno, en tiempo de democracia y de apertura, que aunque Ramón Pérez Martínez, que en paz descanse, fue el que dirigió la CDE y fue, como dicen, como una especie de tromba marina, y le pasó el rodillo, como se dice vulgarmente, aquel sindicato, que era un sindicato que no dejaba trabajar a la empresa y se nutría, era una especie de... Era un parásito de la empresa, el Citracode. No servía para fortalecer la empresa, sino para debilitar la empresa. Entonces, bueno, hubo que prácticamente desmantelar ese sindicato. Pero había que tener el carácter del gobierno, darle carácter al gobierno. Y cuando los gobiernos necesitan que la fuerza hable, tiene que hablar, porque usted no puede dejar que las cosas se le vayan de las manos. Balaguer era un fiel creyente de la democracia con fuerza. Nunca lo negó, lo decía, lo confesaba. Porque Balaguer en eso era honesto, con su forma de ser, lo decía. Y actuaba con coherencia. Por eso tengo que distinguir entre gobiernos temblorosos y gobiernos no temblorosos. Como decía Balaguer, a mí me tiemblan las manos, decía Balaguer, pero no es, por ejemplo, la vejez, no por falta de carácter para dirigir esto. Y hay que ver lo disminuido que estaba Balaguer físicamente para esos años. Pero a los gobiernos, repito, le ha faltado carácter con este sindicato, porque este sindicato se ha convertido en un parásito del propio ministerio. Fíjense lo que esa gente, con una exigencia, y dice el señor secretario de ese gremio, que ellos han actuado con justicia, que ellos actúan con justicia. Señores, pero si ustedes actuaran con justicia, fueran más honrados con su forma de ser, porque usted sabe lo que es pasarse un año con la pandemia, prácticamente haciendo nada, y que usted venga a exigirle que le aumenten un 25% del salario, a un Estado que todavía no se ha podido reponer de los efectos de esta pandemia que nos afectaron a todos, y que el Estado tuvo que endeudarse, el país ha tenido que endeudarse para cubrir sus gastos, y todos los esfuerzos dadivosos que tuvo que hacer el gobierno para atender miles de familias y todo eso. Hay que entender esas cosas. Ustedes pasaron un año sin trabajar, y ¿cómo es posible que esta gente un año sin trabajar y quieran venir a exigir ahora que le aumenten salarios? Pero den prueba todavía, den prueba de fe en que ustedes creen por lo menos en este sistema educativo que debe ser mejorado, y que si las principales dolencias que tiene el sistema son ellos mismos, las deficiencias del docente, de los maestros. Porque los estudiantes, cada vez que lo evalúan, siempre resaltan todas las fallas. No solamente fallas en ciencias, por ejemplo, como las matemáticas, que uno entiende que hay muchos muchachos que le salen, como dicen, huyendo a las matemáticas, y que no son tan fáciles y comprensibles. O la física, qué sé yo, pero debieran ser buenos en lenguas, en lengua española, por ejemplo, en gramática, pues excelente debiéramos ser nosotros. ¿Por qué tenemos nosotros que ser malos estudiantes leyendo, por ejemplo? O en lectura, en comprensión de la lectura, o en ortografía, o en dicción. Nosotros debiéramos ser buenos en eso, porque eso es, como dicen, eso es ni siquiera para memorizar, o en ciencias naturales, sociales, etcétera, etcétera. Pero es que somos malos en todo. Lo que habla claro que los maestros son, la deficiencia viene de los docentes. Entonces el 4% aquí se comieron vivo, como se dice, a Leonel Fernández, que habló
lo dijo con mucha, ¿cómo diríamos? Con mucha certeza Leonel Fernández, que por cierto ayer en la funeraria, y voy a hacer este paréntesis, permítanme, porque Leonel se me acercó y me ha dicho: don Manuel, usted ha perdido una fanática de su programa, que era doña Yolanda. Digo, sí, yo soy consciente que doña Yolanda siempre miraba el programa de tarde. Y me dijo Leonel Fernández, pues mire, siempre ella me decía: Leonel, tú no viste a don Manuel hoy, habló de tal y tales cosas. Y es verdad que he perdido dos verdaderas fans, seguidoras de este programa, que Dios la tiene, su amparo misericordioso, yo sé que las tiene muy bien protegidas, porque fueron dos almas verdaderamente cristianizadas, que son doña Yolanda y doña Sogela, que en paz descansen las dos. Eso me manifestaba Leonel Fernández ayer, y es así. Doña Yolanda siempre miraba este programa todas las tardes, que en paz descanse doña Yolanda. Entonces Leonel Fernández advirtió con tiempo que el problema no era ese 4%. Ahora han tenido que callarse, porque así es que es el abajismo rabioso aquí y esta sociedad civil. Cuando no tienen razón, entonces se callan y otorgan, como dicen. Una barbaridad. Ahí tenemos entonces unos maestros envalentonados haciendo paros porque ellos están actuando con justicia, exigiendo que le paguen un 25% más de salario a un personal que tuvo un año sin trabajar. Eso es increíble, realmente increíble. Bueno, vamos a ver que el gobierno, porque el gobierno no va a hacer gran cosa tampoco. El ministro no tiene carácter para dirigir ese proceso. Y entonces era lo que yo decía aquí, señores, se ha planteado incluso que se le pueda, a los maestros, se le pueda descontar, que hagan las huelgas que quieran, pero que no se le pague esos días que falten, se le descuenta de su salario. Y se duplica la sanción por cada día que falten, porque entonces eso también puede ayudar a que se puedan suspender los paros, porque a nadie le amarga el dulce, como dicen, y los bolsillos, cuando el bolsillo comienza a achicarse o a secarse, usted comienza a pensar que las cosas deben cambiar. Ojalá el gobierno no sea tan complaciente con estas exigencias, que no se deje tumbar el pulso de este sindicato. Bueno, entonces yo insisto en que el gobierno se ha equivocado con las medidas arancelarias que piensa tomar, digo yo. Pero no lo digo por hacer coro con nadie, porque uno ya tenemos demasiados años como para uno tener que pensar con una muleta de otro o de otros. Entonces esas cosas uno las dice porque uno entiende que tiene la experiencia o porque tiene la observación y entiende que esas medidas no son prudentes, porque en vez de ayudar lo que hacen es que perjudiquen. Y lo dijimos desde el principio, lo hemos mantenido aquí reiterando eso. Desde que el presidente habló y planteó esas medidas, dijimos que eso no podía ser efectivo, que eso iba a ser más dañino que favorable al consumidor, porque los productores nacionales son consumidores también. Pero además de consumidores, su verdadero valor es como productor. ¿Por qué? Porque mantienen la continuidad. Y si usted lo saca del mercado con una medida como estas, que son medidas que van
dirigida a dañar la producción nacional. Todos los sectores productivos ya han protestado. Claro, no han aprobado la ley, pero como hay un Congreso ahí tan complaciente y tan mediocre y que hace las cosas tan sumisamente, complace a los presidentes y a los directivos del partido mayoritario allí, pues van a imponer eso. Pero el presidente de la República, que es a quien van dirigidas todas las quejas, van dirigidas no al Congreso, es al presidente, que es a quien han hecho el planteamiento. Entonces el presidente, con esta medida, y ver uno tanto rechazo a esa medida, quiere decir que el presidente no se está asesorando, que es una de las quejas que nosotros hemos dado acá, de que el presidente no tiene Salomones, no tiene quien lo aconseje, pero tampoco pide que lo aconsejen. Y nosotros hemos señalado aquí que hombres tan experimentados como Joaquín Balaguer, que tiene que ser un referente como hombre de Estado. ¿Por qué? Porque toda su vida la dirigió en funciones públicas y dirigiendo el Estado por años, por muchos años. No un Estado como esto, que se manejan ahora con un dedo, como Estado con crisis económica, con crisis política, crisis de lucha ideológica, de Guerra Fría y de todo aquello, señores, que eran situaciones no para muchachitos, era para un hombre como Balaguer, que era lo que ha dicho Manuel Fermín, un doctor de Estado. No el doctor Balaguer por ser el doctor Balaguer, abogado, no, doctor en ciencias del Estado. Ni siquiera hombre de Estado, por lo experimentado que llegó Balaguer al poder. Y Balaguer tenía asesores, hemos dicho nosotros aquí, esa Comisión Nacional de Desarrollo, y los viejos Salomones que Balaguer llamaba, y amigos que lo consultaba, jóvenes también, de especialistas quizás en cosas, áreas técnicas, y Balaguer lo consultaba. Fíjense la calidad de los hombres que usaba, por ejemplo, en agua, como yo señalaba aquí, señalándole a esos bisoños que tiene el presidente al frente del agua. Oigan bien, que yo lo llamo, no es el frente del agua, sino del aguaje. Imagínense todas aquellas mentes brillantes, técnicos, gente con una experiencia ganada sobre la base del trabajo y de la honestidad en ese trabajo. Entonces, esa gente, usted sabía que las cosas iban a quedar bien. Balaguer confiaba que estando Faría Cabral ahí, o estando Marcelo Jorge, viendo las cosas técnicas de sus hidráulicas, y Rodríguez Gallar, y Ángel María Pichado, y Luis Bonet, o Emilio Almonte, esa gente, señores, Fran Piñeiro, Balaguer sabía que las cosas iban a salir bien. Y usted sabe lo que es el acueducto Valdés a Santo Domingo en manos de Fellito y de fulanito y de todos los muchachos. Eso no es así. Entonces ustedes no pueden venir a espantar y a decirle a la gente, aquí no había política de agua, como esas cosas. Esas son cosas, faltarle respeto a las memorias, decíamos nosotros. Entonces el presidente, digo, no tiene asesoría, porque esas cosas tan evidentes que ya debieron haber retirado ese proyecto de ley de eliminar los aranceles por un breve periodo de tiempo para favorecer el pueblo. Pero era lo que nosotros decíamos, presidente, haga plazas, que hagan plazas agropecuarias, que hagan mercados agropecuarios y ayuden a los productores a traer qué sé yo, para reducir la intermediación, y la gente se desplaza, va a esas plazas y compra y adquiere sus productos más económicos, inventando que en los supermercados y que con una fundita de INEPE eso no va para ningún lado. Y decíamos el jueves pasado en los Bravos de Santiago no existía nada de eso, no había funda de INEPE. Entonces eso es una barbaridad. Hoy, por eso quise traer el tema. ¿Cuál es el riesgo de la ley de tasa cero para la avicultura dominicana? Señores, este es un documento que publican los avicultores. Cadena de valor, producción de pollos. ¿Qué ellos quieren decir aquí? ¿Qué es lo que dicen los polleros aquí? Que nosotros tenemos, dicen ellos, dos proyectos
perdón, de progenitoras. Hay lo que se llaman las gallinas abuelas, que ponen los huevos fértiles para que hayan 2 gallinas, 2 millones de gallinas reproductoras. Es decir, esas gallinas reproductoras son las que ponen los huevos fértiles para que nazcan los pollos, esos pollos machos de engordes. Entonces todo el mundo sabe la cantidad que aquí se producen, entre 17 y 18 millones de pollos de 4 libras cada uno mensuales. Óigase bien. Ellos lo dan aquí los datos. Estos tienen 25 plantas incubadoras, son millones de pollos. Imagínense, 18 millones de pollos por mes. En 10 meses son 180 millones. En 12 meses estamos hablando de más de 200 millones de pollos. Imagínense la cantidad de plantas incubadoras que hay. 25 plantas. 50 plantas de alimentos balanceados. 50 millones de pies cuadrados de granja de pollo de engorde y 600,000 pollos diarios al mercado, lo que acabo de decir. Pollo caliente, 300 distribuidores a nivel nacional, 11 plantas de beneficio, es decir, de procesadoras, supermercados y puntos de ventas fríos. 11 millones de dominicanos que comemos pollo. 7,000 picadores y mesas a nivel nacional. Todo eso, señores, es una industria importante. Ahora, ustedes se imaginan que esa inversión que ha costado, yo fui de los primeros productores de pollo del país, cuando era un jovencísimo, un niño, reclutado por el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, aquellos clubes 5D. Tenía 13 años Manuel Fermín y yo fui de los primeros productores de pollo en el Cibao. Óiganse bien, estamos hablando de hace muchos años. Entonces, esta empresa avícola en este país, eso ha costado 70 años. Y cuidado, tal vez más, 70 años tener esta empresa avícola en el país. Entonces, ¿para qué usted se va a poner a inventar y que a traerle, que le traigan pollo de Brasil o de otra zona, que se produzcan pollo por ahí con subsidios y cosas de eso, para venir a afectar al pollo nacional y al productor de pollo nacional? Por una medida que eso no funciona. Hay que asesorar al presidente y si no se deja asesorar, entonces su fracaso estará asegurado. Eso es lo que queda, porque nadie puede dirigir una nave, y menos en tiempos tormentosos, si no tiene el auxilio de ayudantes, de buenos ayudantes, o de buenas informaciones meteorológicas, como se dice, o una buena instrumentación confiable que le pueda guiar a puerto seguro. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Señores, el agua está lloviendo en el país y siempre va a llover mientras estemos ubicados en las zonas tropicales del mundo. En esta zona tropical, a menos que haya un giro brusco de los ejes o el eje de la Tierra y sus fuerzas magnéticas nos cambien de sitio en el globo. Pero estamos en las zonas tropicales y las zonas tropicales tienen todas estas vaguadas y todos los climas, los ciclones, tormentas, se desplazan por estas áreas y bueno, vamos a estar. Tenemos que acompañar, desde luego, los climas, a las posiciones geográficas, tenemos que acompañarlas cuidando los recursos naturales, cultivando los recursos naturales, principalmente el agua, el bosque, etcétera, etcétera. Yo, que mi formación es de agrónomo y de silvicultor, soy un enamorado de mi profesión y amo la tierra, el producto que nos da la tierra, lo rica que es la tierra también, la tierra agrícola o ganadera, productiva. Porque hay una tierra que es la tierra minera, pero esa tierra minera, todo el mundo sabe las dificultades que crean a los pueblos, a los países donde se genera esa riqueza o donde se explota esa riqueza. Es una riqueza momentánea porque es agotable. Entonces, los mineros muchas veces nos quieren poner las cosas como si fueran como una tramoya. Una comedia que va a haber, una película que se va a presentar y entonces una obra teatral, una ópera, qué sé yo, y entonces le ponen a usted unos ornamentos, unos adornos y se ven las cosas muy bonitas. Pero en el fondo tal vez uno sabe que las cosas no son así como están ornamentadas. Yo tengo una imagen ahí de lo que es Barrigol, que si mi amigo Eri es tan amable, yo quisiera que me fuera buscando esa imagen para yo mostrar esa imagen que habla muy claro de las bondades que nos venden los mineros, porque es verdad que el oro vale $2,000 y pico una onza. Es verdad, es una riqueza, pero entonces nosotros derivamos un dinero que se puede interpretar, que ese es un beneficio, que el país lo necesita como si fuera un seguro de vida, que sin eso morimos. Y no es verdad. No es verdad que si Barrigol cierra allí y se tiene que ir, el país se va a morir. No es verdad. Ni que se cierre Falcon Bridge, tampoco se va a morir. Y hemos señalado cuáles son los problemas. Entonces, no sé, Eric, no sé si tú me has podido conseguir la imagen. No sé, voy a tener que buscarla quizá por acá, porque... Pero yo quería hacer énfasis en esto, porque aquí se está haciendo lo que nosotros habíamos previsto o pensábamos que se podía presentar, que ante la crisis del problema del virus, la minería iba a tomar cierta fuerza y iban a haber presiones sobre los gobiernos para que se abran las puertas de la minería en forma amplia. Y a mí, como agrónomo, repito, yo digo que yo prefiero tener a Juma produciendo arroz y no a Falcon Bridge ahí ya. Porque Falcon Bridge tiene que tener un límite, tiene un horizonte, se va. Bueno, no apareció Eric. No tiene la imagen. Discúlpame que, bueno, tengo que pedir disculpas porque pensé que tenía esa imagen disponible. Pero yo decía aquí, hacer 1 kilo de oro se necesitan 380,000 litros de agua. Y eso no es poca cosa. Entonces, 380,000 litros de agua.
Eso es mucha agua en un país que no es tan abundante como se dice en agua como somos nosotros. Se necesitan 2.000 litros de hidrocarburos. Eso nosotros no, eso hay que importarlo. 849 litros de cianuro de sodio. Eso también hay que importarlo. Y 1.100 kilos de explosivos. Tampoco producimos eso. Pero eso daña el país, daña la tierra. El sitio mineralizado o desmineralizado, si cabe en esta. Pero el ferroníquel se necesita 175.000 litros de agua. Señores, este país necesitará eso. Entonces, ¿para qué seguir haciendo sangrar nuestra tierra? Yo creo que ya esas minas deben terminar. Y cuando cierren, cerraron y dejar nuestras montañas tranquilas. Y nosotros dedicarnos a la siembra. No apareció, Eri, la imagen. Qué barbaridad, Dios mío. Una pena que yo ese dato lo tenía para montarlo ahí, pero voy a tener que más luego buscar la imagen, porque es una imagen que es reveladora de la situación gravísima en que nosotros vamos a caer los dominicanos. Cuando nosotros... Este es un video, pero es una pena que no creo, apenas se ve. Bueno, ahí está. Señores, fíjense, miren esto. Miren esto. Eso es Barry. ¿O ustedes creen que ese es el mejor paisaje que requiere que debe tener República Dominicana? Miren cómo es que quedan nuestras montañas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia sobre esas cosas y saber que ese 3% o ese 5% de que nos beneficiamos de esas minas, eso tiene que terminar, porque lo que no se va ahí es la tierra de Juma, no se va, pero la de Falcon Bridge, la planta se levantará de ahí, levantan su vuelo y se van a Canadá y nos dejan ese pasivo, nos van a dejar ahí. ¿Por qué? Porque ellos ponen esas mineras, nos siembran esos pinos, por ejemplo, o esos árboles que son propios de la zona. Pueden ser latifoliadas o pueden ser pináceas. Y se ve que ellos han repoblado las zonas degradadas. Pero miren cómo que se ve desde el aire, cómo se ven esas zonas. Eso pone la tramoya. Y nos ponen en un periódico que somos los que cuidamos el agua. Sí, ustedes cuidan el agua, pero ustedes usan 380.000 litros de agua para obtener 1 kilo de oro. Claro, el país se beneficia, pero esa no es la panacea del desarrollo nacional, como se quiere hacer ver que la minería, eso es todo. Y tenemos que seguir explotando la minería, que hay muchas plumas y voces de alquiler que se prestan a todas esas cosas, que son una especie de floreros funerarios. Se lo ponen, como dice, a todos los muertos le ponen los mismos floreros. Eso no es por ahí, son profesionales del halago y nos hacen ver y hacen creer que todo es editorial y toda la minería muy bonita. No, no, lo que yo creo es en Juma, en Bonao. O en San Juan, en el Valle de San Juan, yo creo en el Valle de San Juan, con un uso racional de sus recursos agua. Eso es lo que nosotros tenemos que defender y producir y hacer valer, porque ahí es que está la riqueza nacional. Yo no soy enemigo de los mineros, ni soy enemiga de la minería. Lo único que entiendo es que eso debe tener un límite, porque es que degrada tanto, afecta tanto el pasivo que eso deja, la fealdad que eso deja, no vale la riqueza que genera, porque el país, las zonas mineras son más ricas. Usted va a Cotuí, a Maimón, y no es verdad que se ve más rico. Entonces puede haber cierto desarrollo, cierto crecimiento en la zona, porque de algo se beneficia, es verdad. Pero no es que vamos a tener poblaciones desarrolladas o poblaciones súper
adineradas ni nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es al final, qué nos dejan? Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de ese asunto minero. Porque usted pasa por Miranda y usted ve a Miranda y usted no quisiera que se vea así como se ven esos paisajes. Y así es que quedan, ¿eh? Vamos a estar claros. Por eso yo el Día del Agua destaqué esas imágenes que presentaba esa cooperativa de La Vega, que publicó ese contraste entre Falcon Bridge y Miranda. Miranda tupida de bosque, crecido y tupido bosque, y agua que fluye de ese bosque tupido y crecido. No es lo mismo ver esa degradación ambiental. Hay que ver eso, señores. Ese video yo creo que es digno de ser. Fíjense bien qué es lo que es. Miren cómo es que quedan las minas. Miren a Pueblo Viejo. Eso lo que queda ahí es un paisaje marciano, ni siquiera lunar. Y entonces esas cosas tienen que ser objeto de mucha concienciación. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.